Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 31 de octubre, 29 del mes de Tishrei. Llevamos 391 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza y el norte del país bajo fuego incesante de Hezbollah. Y precisamente hoy, cerca de las 11:30 de la mañana, 2 misiles que fueron disparados por Hezbollah desde el sur del Líbano hacia la zona de Metula en el norte de Israel impactaron en un área agrícola. Allí había 6 personas que fueron alcanzadas por esquirlas, 5 de ellas fallecieron, 5 víctimas fatales, una más se encuentra en estado de gravedad. Un área abierta, una zona agrícola, como decía, donde el operativo de evacuación fue sumamente complejo. El herido ya fue trasladado a un hospital de la zona. Y nosotros, mientras tanto, como decimos, queremos buenas noticias, pero las buenas noticias escasean. Por tanto, vamos a ver qué nos dicen los diarios de hoy aquí en Israel. El diario Ma'ariv abre su edición con el titular Aslamá o Asdara, que significa acuerdo o escalada, y se refiere al Líbano. En la bajada amplía, el ejército de Israel está extendiendo los ataques en el sur del Líbano y se prepara para ampliar la operación terrestre. Decenas de drones fueron lanzados por Hezbollah contra territorio israelí y 3 personas resultaron heridas por el impacto de misiles. Enviados norteamericanos llegan hoy a Israel para impulsar el cese de fuego. En los últimos 2 días nosotros aquí hemos hablado extensamente sobre cuáles son los elementos que contiene el acuerdo al que se quiere llegar con el Líbano, o al menos las condiciones de Israel. Así lo indica la primera plana de Israel Hayom, que dice: Israel exigirá libertad de acción como condición para un acuerdo. La pregunta ahora es: ¿qué posibilidades reales hay de llegar a ese acuerdo? Cuando se cumple un mes del comienzo de la operación terrestre, Israel ha aumentado en las últimas horas la presión militar sobre el Líbano. Ayer vimos una serie de ataques en Baalbek, el centro logístico de Hezbollah. Israel avisó que iba a atacar y unos 100.000 habitantes de Baalbek huyeron de la zona. Esto continúa y seguirá en los próximos días, en las próximas horas, y se suma a los ataques en Tiro y Sidón. Hay consenso en Israel en que la acción militar de Hezbollah está logrando sus objetivos y que ahora es momento para un esfuerzo diplomático, para un acuerdo, pero no a cualquier precio. Hoy están en Israel los 2 enviados norteamericanos que habíamos anunciado, Amos Hochstein y Bert McGurk, y el punto principal es, como explicamos, cómo impedir que Hezbollah vuelva a instalar su infraestructura terrorista cerca de la frontera de Israel. Si no se resuelve este punto, significará que hemos vuelto, o sea, si no se resuelve el punto y de todos modos se firma un acuerdo, eso significará que hemos vuelto a la política de contención, de dejar pasar transgresiones y no actuar ante las amenazas, o sea, la política anterior al 7 de octubre. Todo parece indicar que eso no va a suceder. Dado que las negociaciones pueden tomar tiempo, Israel también se prepara, como decíamos, para ampliar la operación terrestre, como anunciaba Ma'ariv, para aumentar la presión contra Hezbollah, siempre con la idea y la intención de mejorar las condiciones, la postura desde la cual se negocia el acuerdo. ¿Y qué sucede del lado libanés? El presidente del Parlamento, Nabih Berri, que pertenece al movimiento chiita Amal y fue designado por Hezbollah para representarlo en las negociaciones con Israel, dijo en las últimas horas que ellos quieren mantener la resolución 1701, que nunca se cumplió o que
se cumplió muy poco y no quieren cambiar nada. Hezbollah tampoco quiere escuchar hablar del desarme de su movimiento, de su grupo terrorista, algo que ni siquiera las propias fuerzas internas libanesas lograron durante todos estos años. Hezbollah tampoco cambió su postura, que es la famosa, la conocida como ecuación de Nasrallah, que dice que mientras haya guerra en la Franja de Gaza, no cesarán los ataques desde el Líbano a Israel, si bien es cierto que el nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem, no mencionó este punto en particular en su discurso de ayer, el primero desde la eliminación de Hassan Nasrallah. No se sabe si Naim Qassem está en el Líbano o en Irán, también sobre esto hay todo tipo de versiones, pero lo cierto es que ayer dio este discurso y básicamente trató de demostrar que está a la altura de su antecesor, Hassan Nasrallah, un gran orgullo, y en su primer discurso como líder oficial de Hezbollah habló para esto justamente de forma agresiva, combativa, aunque con un tono calmo, y esencialmente trató de transmitirle a Israel que Hezbollah ya se recuperó de los golpes que Israel le dio en el último tiempo. Estamos preparados para una guerra muy larga si es necesario, dijo el líder de Hezbollah. También dejó en claro que desde su perspectiva, Hezbollah no está buscando ni esperando, ni mucho menos rogando por un cese de fuego, aunque sí, como dijimos, no mencionó esta conexión con la Franja de Gaza. Qassem también sostuvo que esta es una guerra estadounidense, europea, israelí, destinada a eliminar a la resistencia, en sus palabras, o sea, al eje que componen las proxies, las milicias que sostiene y apoya Irán en Medio Oriente. Algunos analistas observaron que el discurso de Naim Qassem estuvo dirigido a Israel, al gobierno norteamericano, y no le interesó en lo más mínimo hablarle al pueblo libanés, que tampoco no sucedió como pasaba con Nasrallah, las pantallas gigantes, la gente, multitudes siguiendo su discurso, nadie le prestó demasiada atención. Y Naim Qassem dedicó una parte de su discurso a amenazar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Primero dijo que cuando Hezbollah atacó su casa con un dron, Netanyahu estaba muerto de miedo. Abro comillas, los diplomáticos se pusieron en contacto con nosotros y nos preguntaron cómo se atreven a atacar al primer ministro Netanyahu. Les dijimos que Israel también atacó a nuestro líder Nasrallah, cierro comillas. Y continuó, otra cita. Esta vez Netanyahu se salvó, pero no sabemos cuándo morirá. Es posible que algún israelí lo mate. Podría ser durante alguno de sus discursos. Al final, da lo mismo cómo muera. Fin de la cita. También habló en las últimas horas el primer ministro del Líbano, Najib Mikati. En una entrevista con la cadena libanesa Al Jadid, Mikati dijo que está haciendo todo lo posible para conseguir un cese de fuego en las próximas horas o días y habló de cauto optimismo. En las próximas horas ya no sucedió. En los próximos días se ve bastante difícil. Pero fuentes israelíes y norteamericanas pusieron en duda los dichos de Mikati, desmintieron que se haya producido algún progreso concreto y significativo en las negociaciones. Varios políticos libaneses se manifestaron en las últimas horas a favor de un acuerdo con Israel y de terminar ya de una vez por todas esta guerra a la que los arrastró Hezbollah. Y claro, están aprovechando la situación de debilidad en la que se encuentra Hezbollah también a nivel interno para manifestar críticas que hasta hace no mucho tiempo y sobre todo cuando estaba Nasrallah no se atrevían a expresar públicamente. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a esta página interna de Ma'ariv, cuyo título es El gobierno norteamericano actúa para impulsar negociaciones. Se refiere a las negociaciones para liberar a los rehenes que se encuentran todavía en la Franja de Gaza. Según este artículo,
Los contactos continúan y los mediadores ya entregaron a las partes la nueva propuesta, una primera etapa en la que serían liberados entre 11 a 14 rehenes, entre ellos mujeres y hombres mayores, a cambio de la liberación de terroristas y un cese de fuego de 30 días. Entre tantas versiones, porque esta es diferente de la que dimos ayer y distinta de la del día anterior. Cuesta imaginar la situación de las familias. Hubo declaraciones en los medios en estas últimas horas, sobre todo, la situación de los familiares de los rehenes entre tantas versiones, entre esas esperanzas que crecen y de pronto caen. Realmente difícil de imaginar que si van a liberar a las mujeres, que si a los hombres, que si 11 días, que si 14 rehenes. Realmente nadie, ninguno de nosotros quisiera estar en ese lugar. Y si bien es cierto que los líderes de Hamás dijeron públicamente que se oponen a la propuesta, los mediadores aseguran que lo que dicen hacia afuera no se puede considerar como una respuesta formal a la propuesta de acuerdo. Mientras tanto, las familias de los rehenes siguen exigiendo al gobierno israelí que deje de negociar acuerdos parciales y trate de liberar a todos los rehenes. Hoy es la segunda vez que Omer Shem Tov, uno de los rehenes, cumple años en cautiverio, cumple 22 años. El tema de las negociaciones por los rehenes también sigue profundizando las tensiones dentro del gobierno israelí, especialmente entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, que está a favor de acelerar el proceso, que dice que en este momento están dadas las condiciones, gracias a la acción militar realizada por las Fuerzas de Defensa de Israel, para impulsar un acuerdo y liberar a los rehenes. En las últimas horas, el ministro Gallant estuvo con los combatientes israelíes en la zona de Rafah y el corredor Filadelfia y habló sobre este tema. Veámoslo. יש פה דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי, וזה איך אנחנו ממשיכים ומפעילים לחץ כמה שיותר חזק, ממוקד על חמאס, על מנת ליצור את התנאים להחזרת החטופים. החובה שלכם לייצר לחץ צבאי, להרוג מחבלים, לפגוע בהם, לתפוס שבויים, כל מה שצריך לעשות. אנחנו, בדרג שלנו, אנשי החלק המדיני, צריכים להביא לכך שאנחנו נעשה עסקה. אז העסקה בינינו היא עסקה פשוטה. אתם מפעילים לחץ, עושים את מה שצריך, ואנחנו מביאים לעסקה, כי אתם יוצרים לנו את התנאים על מנת לבצע אותה. Según el diario Ma'ariv, el primer ministro Netanyahu se acerca a pasos agigantados a cumplir su deseo de destituir a Gallant del cargo de ministro de Defensa. De acuerdo con este diario, Netanyahu dice que no está satisfecho con la forma como Yoav Gallant está manejando y llevando adelante la guerra. Y según analistas israelíes, además del desacuerdo entre ambos sobre el tema de los rehenes, principalmente Netanyahu necesita sacar a Gallant para resolver el tema de la ley de enrolamiento. El ministro de Defensa está abiertamente en contra de una ley que exima a todos los jóvenes judíos ortodoxos de cumplir con el servicio militar obligatorio y de que no se impongan sanciones a quienes no se presenten. Y en este sentido, Gallant es un obstáculo porque de él depende que avance el proceso de promulgación de esa ley y ya dijo que no lo va a hacer, que él no va a levantar ese obstáculo mientras no haya consenso de todas las partes involucradas en este tema, algo que no hay y evidentemente no habrá. Especialmente Gallant hace hincapié en que no se puede promulgar semejante ley en tiempos de guerra cuando hay 12.000 soldados heridos y ya son más de 900 los caídos. Así también lo manifestó en las últimas horas el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, hablando con soldados reservistas. En estos días mencionábamos
La situación en la que se encuentran los reservistas, algunos han hecho 200 y hasta 300 días de servicio en combate, ya sea en la Franja de Gaza o en el Líbano, perdiendo días de trabajo, perdiendo sus negocios, estudios, con complicaciones familiares, psicológicas y demás. Veamos qué les dijo Herzi Halevi. כל אנשי המילואים, אני מבין את המחירים, משפחה, תעסוקה, העומס כאן, עכשיו צריך פתרונות. אחד, אנחנו נשמר את התמיכה. מי שבא, אנחנו צריכים להיות, אנחנו, המערכת הפורמלית, לתת פתרונות וגם הוקרה וגם פיצוי לסטודנט או למישהו שהעסק שלו נפגע קשה. זה מה שאנחנו בונים. אנחנו לוקחים אנשי מילואים מבוגרים יותר, מקימים עוד מסגרות כדי שיוכלו להחזיק תעסוקות מבצעיות במקומות מאפשרים, ועל ידי זה נוריד משמעותית את העומס. ממש עובדים על זה ומתעסקים בזה יום יום. צה"ל צריך להיות גדול יותר, גם בסדיר, גם במילואים, ולכן אנחנו מקימים סד"כ. Pero Netanyahu, dicen los analistas, necesita sacar de allí a Yoav Gallant para resolver la crisis que tiene con los partidos ortodoxos que amenazan con no votar a favor de la ley de presupuesto nacional, y si esto sucede, cae el gobierno y hay que convocar a elecciones. Y en este contexto es especialmente impactante el titular de hoy del diario Yediot Aharonot, que dice: alerta para los reservistas, podrían recibir orden de presentarse al servicio cada 4 meses. Y en la bajada señala lo que veníamos comentando: mientras los partidos ortodoxos tratan de promulgar esta ley que beneficie exclusivamente a su público de votantes, el ejército está lidiando con la falta de personal. En las fuerzas de defensa de Israel estiman que la sobrecarga a los reservistas no se va a reducir en los próximos 2 años, aunque ahora mismo cesaran los combates en todos los frentes. Y si hablamos de política, el diario Israel Hayom trae hoy una encuesta de intención de voto que muestra que el partido de Netanyahu, el Likud, se recupera un poco, no mucho, pero la coalición que encabeza el Likud no lograría formar gobierno si las elecciones fueran hoy. Según esta encuesta, si el ex primer ministro Naftali Bennett presentara su candidatura en las elecciones, su partido se convertiría en el más grande, o sea que él sería el encargado de formar gobierno, pero la coalición de derecha que encabeza Netanyahu quedaría prácticamente igual, porque los votos que recibiría Bennett vendrían de partidos de la oposición, no de la derecha. En ese caso, la coalición ganaría 53 escaños de los que se necesitan, de los 61 que se necesitan para formar gobierno, y la oposición 68, los partidos árabes 9. El partido de Bennett obtendría 24 escaños, allí lo vemos, y el Likud 23. Y este dato no sorprende, como tampoco sorprende la situación de Gideon Sa'ar, ahora ministro sin cartera en el gobierno de Netanyahu. Si se presenta solo con su partido, no alcanza, no llega al umbral electoral, no obtiene, los votos mínimos necesarios para entrar al Parlamento. Y si se presenta dentro del Likud, de donde, como sabemos, se fue dando un portazo, esto no cambia en nada el resultado que obtiene el partido. A propósito de lo que hablábamos antes, del deseo de Netanyahu de destituir al ministro de Defensa Yoav Gallant, recordemos que Netanyahu quiso reemplazarlo con Gideon Sa'ar, pero que se recibió el rechazo, la oposición de su esposa Sara y su hijo Yair, y por eso la decisión no se concretó. Según el diario Ma'ariv, Netanyahu evaluó en los últimos días otra opción: que el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, sea el próximo ministro de Defensa en lugar de Gallant, y el Ministerio de Relaciones Exteriores pasaría a ser ocupado por Gideon Sa'ar. Pero una vez más, su esposa Sara y su hijo Yair manifestaron su oposición y la idea volvió a quedar en la nada.
Y hablábamos antes del presupuesto nacional. Los ministros del gobierno recibieron anoche la primera versión del presupuesto nacional y comenzaron a discutirla esta mañana antes de votar y enviarla al Parlamento para que sea aprobada en 3 lecturas. Este tema está dando y va a dar mucho que hablar y nosotros, por supuesto, vamos a seguirlo muy de cerca. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Gracias, como siempre, por todos los mensajes. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo. Un excelente fin de semana para todos. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.